19 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos en primer lugar agradeciendo a Alejandro Bonfante, a toda la gente que nos sigue por Twitch y en especial a los Patreons que siempre nos apoyan para que podamos seguir informando semana tras semana. Hoy día quería analizar con ustedes una noticia de índole nacional, pero que ciertamente creo que podría proyectarse a nivel internacional, porque es un reflejo de lo que está sucediendo con las democracias modernas. Vaya redundancia en términos. Lourdes Arrieta es una diputada de La Libertad Avanza, aquí de Argentina, del oficialismo, del espacio libertario, de la derecha en términos simples de entender, que ahora dice: tengo miedo por mi vida. Y todo esto surge porque esta legisladora oficialista, esta mujer que, si mal no me equivoco, se dedicaba a la venta de maquillaje o de cosmetología, hasta que finalmente, por haber sabido dar el gran salto de su vida a través de las redes sociales, teniendo un mínimo de popularidad en el manejo de alguna que otra cuenta de Instagram, logra llegar finalmente a una banca en la honorable Cámara de Diputados. Y llega dentro del espacio oficialista. Por eso esta legisladora ahora está en el centro de la tormenta, porque se vio envuelta dentro de sus labores como funcionaria pública de una reunión que se había organizado para ver las condiciones en las cuales se encontraban, en las que se encuentran, me retracto, detenidos militares acusados de represión y ser partícipes de la dictadura cívico-militar acontecida en el año 76. También conocido como represores, genocidas y demás. Y en ese contexto, tanto a ella como a muchos otros diputados se les había convocado para empezar a trabajar sobre un proyecto de ley que pudiese lograr una armonía entre lo que son las garantías constitucionales en índole nacional, los pactos internacionales y además cierta concordancia con lo que es el derecho natural y una debida y justa pena. Esto es lo que se presentaba. Aquí es donde se va a ver involucrado, de hecho, el padre Olivera Rabasi, quien es uno de los organizadores de este gran evento que había surgido primero como un almuerzo informal para empezar a dar tratamiento a este proyecto de ley elaborado por abogados y luego ir a lo que es propiamente la visita a los complejos donde se hayan detenido los presentes militares. A raíz de una foto que se viraliza, donde se la ve a Lourdes Arrieta junto a otros 5 diputados más y los militares en cuestión que se hayan detenidos, es que se desata una ola de corrección política y de discursos izquierdistas que hacía tiempo que ya no se veían en los medios de comunicación. Se desata una ola que el gobierno nacional intentó apaciguar manteniendo el tema en silencio. Que el gobierno nacional especuló con simplemente no tener que abordar ni dar respuesta alguna. Sin embargo, incluso teniendo la providencia del gran escándalo que ha surgido en torno a Alberto Fernández y el prostíbulo que instaló tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada, a pesar de semejante escándalo, Lourdes Arrieta quiso quedar en el foco de la cuestión nuevamente, porque se empiezan a viralizar unos audios en los cuales ella a los gritos le reclamaba a Martín Menem, una de las principales caras que tiene el gobierno oficialista, de haberle hecho una cama y haber atacado su carrera política, donde incluso ella misma va a salir a denunciar penalmente por violencia de género a Mayoraz, un viejo diputado de lo que es Santa Fe, mostrando nuevamente lo que es la política actual. Esto es la política hoy. Una mujer que ahora dice que tiene miedo por su vida, que denunció penalmente a un compañero de bancada.
Una mujer que, siendo hoy lunes, tengo entendido que ya mañana se la va a excluir del bloque libertario. Habrá que ver si ella forma bloque con algún espacio peronista o un monobloque. Esto todavía se está discutiendo. Pero lo que es llamativo es que en un acto bastante raro, y yo sinceramente quisiera saber quiénes son las que la asesoran, salió a publicar chats que se supone que debían ser resguardados con cierta prudencia. Es parte de la actividad política, no podemos desconocer este punto. Sale a publicar los chats del grupo de WhatsApp que tenían, no solo con el padre Olivera Rabasi, que va a quedar nuevamente afectado por esta cuestión, sino donde involucra a Celeste Ponce, diputada de Córdoba, denunciada penalmente por haberle sustraído de manera ilegítima parte del sueldo a una de sus asesoras, según lo que consta en la denuncia presentada por Eduardo Presto Filipo. Celeste Ponce, que por cierto no nos quiso dar ninguna entrevista a nosotros, que tratamos de hacer periodismo libre. Así que un saludo a ella y sus asesores. Espero que le esté yendo muy bien en la vida. Vamos a ver que también estaban involucrados Nicolás Mayoraz, alguien que conocemos personalmente de haber transitado por la tierra de Santa Fe, que ya tuvo sus conflictos con Amalia Granata en el pasado, dentro del mismo partido. Estaba involucrada Rocío Bonacci, una señorita que hasta donde yo tengo entendido se dedica a esculpir uñas y que gracias a la gestión de su padre, que también conocemos, José Bonacci, ahora se encuentra en una flamante carrera política ya a nivel nacional, sorpresivos saltos que a veces nos sorprenden a muchos. Está involucrado varios diputados y ella lo que dice, Lourdes Arrita, es: estábamos todos dentro de ese grupo. Pareciera que no quiere ser la única que carga con el cadáver político. Pareciera que la estrategia de Lourdes Arrieta es simplemente decir: no soy solo yo, somos varios. Esta señorita que por cierto dijo que ella no conocía a Astiz, que era muy joven para conocer a un dictador que había estado 10 años antes que ella naciera, llevando adelante, según sus palabras, un gran genocidio en Argentina. Es llamativo esto. Pero hice toda esta introducción y este pequeño resumen para la gente de afuera que no conoce estas internas libertarias, donde está involucrado, insisto, Martín Menem, Nicolás Mayoraz, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Celeste Ponce, el padre Javier Olivera Rabasi, entre tantos más que podríamos mencionar. Pero digo esto con un sentido. Aquí ha salido a la luz lo que es realmente tener un gobierno de tuiteros. Por un lado teníamos a gente que nosotros conocemos muy bien, repudiando la visita de los militares cuando hace tan solo años atrás le pedían por favor a Agustín Laje que le dieran un retweet porque habían comprado el libro Los mitos setentistas. Es llamativo, ¿no? Cuando a veces llegan al poder, cómo tienen que empezar a borrar tweets y se olvida que todo queda guardado en redes. Es llamativo, por ejemplo, cómo dentro de la Libertad Avanza tanto se habló de la batalla cultural y apenas Nicolás Mayoraz habló de la importancia de la batalla cultural para romper con el relato setentista, automáticamente Lourdes Arrieta espera que esté la prensa cerca de la puerta para empezar con estos gritos aduciendo una pretendida violencia. Es llamativo. Es llamativo que también aparece Lilia Lemoine a tratar de loca, desquiciada, enferma a una compañera de bancada. También es llamativo que aquí no se está analizando cuál es la verdad de los hechos, sino solo la lealtad al gobierno nacional, como si fuese una especie de nuevo Mesías. Los mismos que criticaban el mesianismo político de Néstor o Cristina. Es llamativo. Es muy llamativo cómo gente sin la más mínima preparación, de repente hoy están determinando el destino de millones de argentinos. A veces se nos tilda de soberbios por decir estas cosas, pero yo siempre dije que no hay nada más humilde que aquel que habla de lo que sabe. Nada más humilde que un profesor de filosofía que de bolsillo propio puede sostener un pequeño espacio
da sus opiniones en el sector privado, vuelve a su hogar con su familia, y no alguien que sin la más mínima carrera, ni trayectoria, ni formación, opina de todo el tiempo. ¿Dónde está la verdadera soberbia? Pero opinar de todo el tiempo llevó a que muchos se hagan famosos y hoy los tenemos opinando de todo el tiempo en las bancas de diputados. Y aquí están las secuelas. La incongruencia total. Porque antes, para mal o para bien, las trayectorias políticas se construían en el tiempo. Hoy en esta modernidad líquida donde todo fluye tan rápido, de repente tenemos que una simple niña, porque ni siquiera le puedo dar la categoría de mujer madura y adulta a Lourdes Arrieta, una simple niña pasó de estar vendiendo cosméticos a estar dirigiendo el destino de millones de argentinos, de la noche a la mañana. Y ciertamente que el cambio es drástico, sin desmerecer la profesión, por cierto. Es más, yo creo que le hacía un gran bien a la Argentina que ella trabajase en el sector privado. Y le hubiese hecho mucho bien a la Argentina que siguiese en el sector privado. Pero aquí están las consecuencias. Cuando se piensa que lo virtual equivale a lo real. Cuando se hace este salto de las redes sociales y el mundo influencer a lo que es la verdadera gestión del poder. Y aquí tenemos hoy las consecuencias. Normalmente cuando un partido llega al poder, suele suceder que, con pocos o con muchos, ese poder se incrementa. Porque en general, normalmente, el uso natural de las cosas suele mostrarnos que los políticos suelen querer estar cerca del poder. Entonces, por más que piensen totalmente distinto al gobierno de turno, van a ver que tarde o temprano terminan acercándose o negociando con aquellos que realmente tienen, al final del día, la lapicera para firmar los decretos. Pero en la Libertad Avanza pasa algo muy llamativo. Empiezan siendo 37 diputados, si mal no me equivoco, y bueno, ya con la salida de Sago y otros más, ya tendríamos próximamente 34. O sea, es un bloque donde cada vez pierden más diputados propios y las alianzas naturales que se podrían dar, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, cada vez se fracturan más. Curiosamente, porque hay gente que todavía no sabe lo que es la continencia verbal. Entonces salen a hablar y opinar. Todos quisiéramos que sea cual sea el gobierno, al país le vaya bien. Todos quisiéramos que si efectivamente Javier Milei fue electo, haga cuanto mejor puede las cosas en defensa de los intereses nacionales, dentro de sus límites y sus competencias. Yo aquí no vengo a plantear una supuesta interna entre Javier Milei y Victoria Villarroel, porque de eso no tenemos constancia alguna. Sí tenemos una constancia de los propios libertarios, de Lourdes Arrieta, que el viernes decía en una conferencia improvisada en el aeropuerto que ella iba a defender las ideas de la libertad. Y lo primero que hace es hacer público lo privado. Vaya concepto de liberalismo en hacer público lo privado, como puede ser una conversación. E incluso números de teléfonos de los participantes, a quienes incluso los que tachó, se puede, subiéndole el brillo, ver cuál era el número que estaba tachado debajo, de muchos de los participantes de los grupos. Esto demuestra entonces lo que es el decoro que tiene hoy la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que objetivamente ya tiene hoy dentro de sus filas una persona denunciada por violencia de género. Y no digo que esté bien el término utilizado, pero es como se aplica hoy en el derecho positivo. Otra persona que se jugó. Eso es una situación de misiones, pero esto muestra también el estado de la democracia actual. Y yo cierro con esto. Lo mismo que dije recién de otro integrante de la Libertad Avanza. La misma gente que se burlaba de una chica que ni siquiera había terminado el secundario y que ya ocupaba un puesto legislativo, Ofelia Fernández, por no tener la suficiente formación académica, igual que el caso de Saracho, yo entiendo que era materia de burla y repudio. Y me parece hasta entendible que nosotros debamos estar financiando con nuestro dinero, con nuestros sueldos, con nuestros impuestos, gente que ni siquiera se esforzó en hacer un terciario, no digo ya una carrera universitaria. Más en este país que la educación es gratuita, entre comillas gratuita. Pero, curiosamente,
Cuando hay gente que tampoco estudió, simplemente hizo carrera como influencer, allí ya no se le exige nada. Y ese doble rasero entiendo que sea popular, y más en un país como Argentina, donde este tipo de discursos de la viveza y la picardía calan profundo. Pero en el fondo, los que son medianamente honestos saben que está mal este doble rasero. Y esto se demuestra porque hoy tenemos gente que no está capacitada. Y hoy se demuestra que vale más de repente el simplemente ser obsecuente que la búsqueda genuina por el bien común y la verdad. Y esto nos aleja mucho de un proyecto de nación. Todos quisiéramos que al gobierno le vaya bien. Y los que somos de derecha quisiéramos que el kirchnerismo como ideología, no a las personas, como ideología desapareciese para siempre. Y fíjate que quiero aclarar que no hace falta que para el bienestar del país y de la nación se necesite sí o sí una formación en una carrera, tener un título. Eso es algo básico que tiene que estar en la persona en sí. Por algo tienen que ser elegidos de otra manera, digo, ¿no? No estos chicos de 24, 25 años que, por lo que se ve, son bastante bulliciosos. Parece un jardín de infantes el Congreso. Ese es el problema. Y eso es lo que planteó tanto Aristóteles como Platón, la necesidad de gente madura. No se trata ni siquiera de la edad. Es más, yo conozco gente muy sabia que sin haber estudiado una carrera formal, poseen grandes conocimientos de vida y son capaces de dirigir muy bien una familia. Son capaces de dirigir muy bien una empresa. Son capaces de dirigir muy bien su sector privado. El problema es cuando ni siquiera siendo capaces de dirigir lo más mínimo del sector privado, se aventuran a dirigir el sector público. Quien no puede en lo menos, no va a poder en lo más. Entonces yo lo que les pediría a la gente de La Libertad Avanza, en términos generales, y se los digo como alguien que los votó, se los digo como ciudadano que le está pagando el sueldo a todos y cada uno de ustedes, que por un instante dejasen la farándula de las redes sociales. Eso déjese a nosotros, los que vivimos del sector privado y podemos hacer con nuestra vida privada lo que queremos, y que se dediquen a gestionar, que se dediquen a hacer lo que hay que hacer. Porque acá hay diputados que pasan más tiempo en las cámaras de televisión diciendo tonterías que presentando aunque sea un solo proyecto de ley. Yo entiendo, por ejemplo, que la diputada Celeste Ponce estuviera muy ocupada para darnos a nosotros una entrevista. Yo realmente la entiendo. Estoy mintiendo. La entendería si al menos hubiese presentado un solo proyecto de ley desde que llegó a su banca. Yo quisiera saber entonces qué ha hecho, además de simplemente recolectar, supuestamente, el sueldo de sus asesores o mandar a sus asesores a que no nos respondan los mensajes cuando antes nos pedían por favor, aunque sea, que les hagamos una pequeña nota. Eso muestra mucho más allá de la gestión política, que lo mismo aplica a Lourdes Arrieta o cualquier persona que esté en el poder, la calidad de persona que hay por detrás. Yo creo que es hora de empezar, como diría un obispo acá en Córdoba, refiriéndose a Alberto Fernández, que ya también le hemos dedicado su tiempo y su espacio, porque no nos casamos con nadie. Estaría bueno empezar a hacer un pequeño saneamiento dentro del espacio. Empezar con una actitud madura, darse cuenta que hay cosas que están funcionando bien, objetivamente, y que hay cuestiones internas que hay que arreglar. Yo no puedo desconocer lo que es el éxito en materia de eliminar el déficit fiscal. Sería un necio si criticase ese punto, pero también sería un necio si mirase para el costado y no viese que estos conflictos, que a veces parecen más un programa de farándula que política, terminan afectando la vida de los argentinos. Ya claro que esta gente no sabe ni el reglamento de la Cámara de Diputados, y esto lo hemos visto hace algunos meses, que en televisión misma decía que no conocían los artículos y los reglamentos. Así que eso también te eligieron, te están pagando el sueldo, ponete a estudiar desde el primer día, ya de antes. Vos sos candidato, vos tenés que agarrar el libro y saber el reglamento de la Cámara. No hace falta que estudies abogacía, no hace falta. Podés ser un legislador y no tener una formación así, de ese tipo. Pero por favor, pónganse a leer mínimamente los reglamentos. Y también, ya que van a estar allí, no falsifiquen títulos, porque eso no se hace. Queridos diputados, diputadas, diputades, para que nadie se sienta aludido, no está bueno tampoco falsificar títulos de abogado. Esas cosas no se hacen. Es mejor decir soy un autodidacta
y puede formar una gran empresa y demostrar que se ha formado una gran empresa con la cual uno puede vivir, que andar diciendo que uno es algo que no es. Es mejor siempre decir, soy un 4 de copa, como es mi humilde caso, yo soy un simple padre de familia que tiene un pequeño sueldito de docente, con el que además de darle de comer a mi familia, tengo que pagar el sueldo de gente que por simplemente saber llegar a donde tenían que llegar con los contactos, hoy tienen un sueldo envidiable para 45 millones de argentinos. Al menos háganlo valer. Ya ni siquiera les pido que estudien, ni siquiera les pido que trabajen. Es más, ni siquiera les pido que sean honestos. Llega un tal punto de indignación, solo les pido que no abran la boca, aunque sea por 2 semanas. Mucho ayuda el que no molesta. Que si ya que van a vivir como parásitos, como lo enseñó su propio presidente, porque estoy replicando las palabras de su presidente, que por algo lo llamó nido de ratas. Ya que van a vivir de nuestro trabajo, al menos no abran la boca. Y para votar mucho de lo que votan en el Congreso, mejor ni voten. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos pedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.